Cuando son las 7 de la mañana con 21 minutos, un equipo de Ecuador TV ingresó a la cárcel de Cotopaxi para constatar cómo funciona este centro de rehabilitación social desde el estado de excepción. Nuestro compañero Lautaro Andrade nos relatará lo encontrado por el ejército durante los últimos operativos. Veamos cómo vivían los caporales antes de la intervención militar. Adentro de este lugar se encuentran algunos de los hombres y mujeres más peligrosos del país. La cárcel de Cotopaxi en Latacunga alberga a 4.300 privados de libertad. Y nuestras cámaras ingresaron para mostrarle cómo es el centro de reclusión, puertas adentro. El ingreso, gracias al estado de excepción, está prohibido para civiles. Solo en vehículos militares se habilita el acceso, para luego someterse a 3 exhaustivos filtros de requisa. El filtro 2 llama la atención por los escáneres para detección de objetos prohibidos, pero ninguna máquina funciona. Fueron destruidas a manos de los ocupantes de las cárceles. La primera imagen que otorga el centro de rehabilitación es un abandonado parque de juegos infantiles. Su particularidad, no era para cualquier visitante. Había sido solo para el personal de cabecillas o los que pagaban por tener visita aquí. Máxima seguridad, un hombre que de leerlo estremece. Bastó con echar un vistazo a paredes y puertas para entender que aquí los reclusos no andaban con juegos. En pocos bazares encontrará tantos pantalones, cojines y prendas como los decomisados. Pero no es todo, porque en esta zona que le pertenecía al SNAI, encontramos sorpresas. Estamos ingresando al baño de una de las zonas administrativas de máxima seguridad y lo que hemos encontrado es justamente el hueco de una caleta donde ingresaban municiones, armas de fuego. Se está investigando qué otros objetos podían ingresar y en qué otras partes de esta cárcel se encontraba. Vemos que su diámetro es un poco más grande que un puño. Y por si fuera poco, en otro baño hay un túnel de casi 2 metros por donde cabe un hombre de estatura promedio. Un largo de unos 6 a 7 metros desde el área administrativa hacia el exterior de la etapa de máxima seguridad. Un trabajo que les debió tomar semanas. Nos impresionó porque se encontraba ya colocada una escalera y estaba bien tapado con baldosas que podemos descubrir ese túnel. Entre cada paso se comprende que hasta hace muy poco tiempo los caporales mandaban en este sitio y los centros para talleres como la panadería o la carpintería se mal utilizaban. Por ejemplo, en este enorme horno no se cocía el pan, se guardaban fusiles y con estas herramientas no se tallaban mesas. De un fierro hacían machetes, de un fierro hacían puntas, convertían las herramientas de trabajo en armas. Comparemos también las celdas. Un PPL común compartirá junto a otros internos una pequeña habitación en la que entran hasta 5 personas. En cambio, los cabecillas cerraron las celdas, solo dejaron un ingreso, rompieron las paredes y esto les permitía para que viva un PPL y tenía las comodidades como un juego de sala o hasta inclusive juegos de comedor. Queremos comentarles que nos encontramos en la parte más alta de uno de los edificios que eran administrativos del SNAI, pero que fueron apoderados por los PPL y por los cabecillas. Inclusive, desde este punto, se ubicaban para enfrentarse a la policía y a las Fuerzas Armadas cuando ingresaban a controlar los amotinamientos, y muestra de ello las rocas que allí podemos observar. Pero debajo de este techo habían celdas VIP. Veamos. Comodidad y privacidad absoluta. Una discoteca contigua que por la crudeza de sus imágenes censuraremos los murales y en donde también campeaba la prostitución. Ahora vamos a conocer una estructura que no estaba en la maqueta original y que fue construida posteriormente. Vamos por aquí. Y este espacio era para presos VIP, es decir, políticos, algunos testigos protegidos, en su momento miembros de los choneros, y luego fue tomada por los lobos. Aquí tenemos entonces 6 celdas que podemos observar que tenían wifi cada una de ellas, estaban completamente separadas de los pabellones del resto de la cárcel, y se dice que el ex vicepresidente Jorge Glass también cumplía su sentencia en este lugar. Ahora solo quedan las paredes blancas con los rastros del pensamiento de sus ocupantes y también a quienes les debían fidelidad.
A mis espaldas, los 3 pabellones de mujeres, 439 PPLs, cumple su sentencia en este lugar. Según han dicho las Fuerzas Armadas, lograron encontrar también que había espacios para discotecas, para fiestas, se paseaban por los distintos pabellones y por eso ahora el régimen es mucho más estricto. Lo que ellas están pidiendo es que las dejen salir de las celdas más tiempo y además volver al régimen de visitas que ha sido suspendido por el estado de excepción, es decir, no pueden ver a sus hijos ni familiares durante el tiempo determinado hasta que se levante la medida. Quizás este reportaje dé la sensación de indefensión, pero la situación ha cambiado en 180 grados con la presencia militar. ¿Cómo es el actual régimen y cómo viven hoy en día los PPL? Lo escucharemos de su propia boca en nuestra siguiente entrega. Con cámaras y edición de José Luis Gualotuña, Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Interesante entonces todo lo que nos has contado en este reportaje especial en donde un equipo de Ecuador TV logró ingresar a la cárcel de Cotopaxi ubicada en La Tacunga. Pero cuéntanos un poco más sobre cómo se vive, cuál es el ambiente dentro de esa cárcel. Y ahora mismo me deja también esa duda, decías y nos comentabas que estos escáneres que se encuentran en la entrada de la cárcel de Cotopaxi no están funcionando. ¿Cómo entonces está realizando o cómo está realizando esta actividad los uniformados para poder prever que no se ingresen estos artículos prohibidos? ¿Qué es lo que más te llamó la atención a ti personalmente, lo que pudiste observar? Bueno, primero en el tema de los escáneres, a ver, la requisa es manual completamente, son 3 filtros que usted tiene que pasar para llegar hasta los pabellones donde están los PPLs. Hay integrantes del cuerpo del ejército, miembros militares, cubiertos la cara, por cierto, eso me llamó también mucho la atención, que se mantiene la incógnita de las identidades muy por completo, a diferencia de los guías penitenciarios, que sí se les puede ver los rostros, a los militares no, y incluso no utilizan sus nombres y evitan cualquier tipo de identificativo. Entonces, son requisas manuales en 3 ocasiones que chequean completamente a la persona, revisan que no lleve absolutamente nada y además hay unos registros donde están los nombres de quién debe ingresar y eso constatan para que pueda hacer el paso. Otro punto que llama muchísimo la atención ahora es el orden que se siente. Les voy a confesar, nosotros teníamos un poco de temor al inicio porque sabemos que entrar a una cárcel no es muy seguro con los antecedentes que hemos observado, pero pudimos constatar en Cotopaxi que hay mucho control y sobre todo mucho respeto por parte de los PPL a las Fuerzas Armadas que están desplegadas en todo el complejo. Uno los ve en los techos, en las entradas de cada pabellón, en los ingresos, incluso en las celdas controlan bastante de que no haya exceso de comentarios, de gritos o que se pueda llevar a cabo desmanes, por ejemplo, controlan bastante. Y un aspecto interesante que también queríamos contarles. ¿Por qué habían los amotinamientos antes? En un pabellón puede haber aproximadamente 300 personas y a la hora del almuerzo o a la hora de alguna especie de receso, de salir al patio, salían todos. Entonces era prácticamente imposible, cuentan los militares, controlar a 300 personas. ¿Qué hacen ahora? Máximo 50 a 70 pueden salir custodiados por 10 militares completamente armados. Eso lo que evita entonces es que puedan organizarse y puedan tener acciones en contra de las fuerzas de seguridad. Y otro punto clave, y lo hemos visto en el reportaje, lastimosamente, en edificios administrativos del SNAI, donde funcionaba, por ejemplo, temas de Defensoría del Pueblo, asistencia legal, médica, etcétera, fueron tomados por los cabecillas donde tenían billares, donde tenían artículos incluso sexuales, sillas sexuales, ya lo vamos a ver en otro reportaje que lo vamos a preparar, y ahí mismo entonces es que ellos se apoderaban, crearon sus propias celdas como la que vimos con la discoteca, que más que discoteca era otra cosa. ¿Continúan todavía de esa manera? Para nada. En este momento todo edificio del SNAI está cerrado. Y además, el régimen de visitas, que quería precisar en eso también, están prohibidas las visitas. Antes era una visita al mes que tenía derecho todo PPL. ¿Qué hicieron? Desde el estado de excepción no puede ingresar nadie. Inclusive los abogados no pueden entrar y hacen las audiencias por vía telemática. Nadie entra a la cárcel excepto miembros militares y ahora en este caso la prensa. Y además, con el régimen de visitas, ¿sabían ustedes que cobraban $20 para que un preso pueda
dejar que ingrese su familiar. Los cabecillas mandaban completamente. Eso ha ido cambiando y en nuestras próximas entregas lo vamos a mostrar. ¿No? Negocio y la cantidad de dinero era por todo lado y los privilegios. Se habla de que en la sociedad hay mucha diferencia de estratos, de dinero, de los que tienen más, los que tienen menos. Bueno, en la cárcel era exactamente igual. Así es, y a pesar de todo este orden, digamos, que se ha logrado generar desde el estado de excepción, hay pues también un reporte de las Fuerzas Armadas que el fin de semana tuvimos 3 personas privadas de la libertad que se fugaron de la cárcel de Cotopaxi, esto ya confirmado por las Fuerzas Armadas. Vamos a ver entonces en los demás reportajes cómo continúa el trabajo de los uniformados dentro de este centro.